Hola, mi nombre es Elizabeth y hoy vengo a hablarles sobre los plexos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el plexo cervical, el plexo cervical es la parte del sistema nervioso periférico que se va a encargar de inervar motoramente el cuello. Bueno, aquí podemos ver que se divide en regiones. El primer cervical, que va a ser el primer par cervical al segundo par cervical, va a estar la región del asa del Atlas. Del segundo par cervical al tercer par cervical se va a encontrar el asa del axis. Del tercer cervical al cuarto cervical se va a encontrar la tercera asa. Bueno, el plexo superficial van a existir ramas colaterales, las cuales son el asa del Atlas y van a representar al plexo cervical, ¿no? Aquí el plexo superficial nos va a servir para ver en dónde se encuentra el nervio mastoideo. El nervio mastoideo se va a encontrar en C2, en el segundo par cervical. La rama auricular que se va a encontrar en C2, la rama transversal que se va a encontrar en el nervio cervical transversal, que va a ser parte como de C2, C3, que significa segundo par cervical y tercer par cervical. Bueno, la rama subclavicular se va a encontrar en C4 y así sucesivamente. Ahora vamos con el plexo profundo. Aquí vamos a encontrar ramas ascendentes, descendentes, ramas internas y ramas externas de la tercera asa cervical. Bueno, aquí podemos ver que las ramas ascendentes van a estar inervados por C1, en el cual va a estar el nervio del recto lateral, el nervio del recto anterior menor, estos van a ser nervios vertebrales. Bueno, en C2 se va a encontrar no es cierto, en las ramas internas que son de C2 a C3, vamos a encontrar el nervio del recto anterior mayor, el nervio del largo del cuello, que ahí mismo también no, se va a encontrar en C2, C3. Luego vamos a encontrar las ramas externas de la tercera asa cervical, las cuales va a ser el nervio esternomastoideo, el nervio del trapecio, el nervio angular, el nervio romboide, y una manera más completa para aprendérselos de una manera mucho, mucho más fácil, vamos a formar la palabra etra, que va a ser la E por esternomastoideo, la T por el trapecio, la A por angular y R de romboide. Bueno, en la segunda rama descendente van a nacer dos asas, en el cual va a ser el ramo descendente interno para formar la asa del hipogloso y va a formar también la rama descendente del infrahidoideos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el plexo braquial. El plexo braquial va a ser la red de nervios que envía señales desde la médula espinal hasta el hombro. También puede llevar a las manos, a los brazos. Bueno, se va a dividir por raíces que van a ser C5, C6, C7, C8 y T1, por troncos que van a ser superior, medio, inferior, divisiones que van a ser anteriores, posteriores, fascículos externos, posteriores, internos y las ramas. Bueno, aquí podemos ver que C5 y C6 va a formar el tronco superior con divisiones anteriores, posteriores, fascículos externos. Y bueno, se lee de la siguiente manera. Por ejemplo, de C5 a C6 va a formar el tronco superior, y el tronco superior va a tener divisiones anteriores y también se va a ir a las divisiones posteriores. Bueno, C5
va a tener también fascículos externos y de C6 va a tener troncos superiores, divisiones posteriores y fascículos posteriores. También podemos ver aquí que C7 va a tener troncos medios, va a tener divisiones anteriores y posteriores y va a tener fascículos posteriores. Bueno, pero como podemos ver, de C5 a C6 se va a formar el tronco superior. Luego, C6, C7 y T1 van a formar las divisiones posteriores. Luego vamos a ver que C5, C7 y C8 van a formar las divisiones anteriores. Bueno, como podemos ver, los ramos, el nervio pectoral lateral se va a formar en el fascículo externo, en la división anterior, en el tronco superior de la rama C5, C6. Aquí vamos a ver el nervio musculocutáneo, se va a formar en los fascículos externos, en las divisiones anteriores, en los troncos superiores y medios de la rama C5, C6 y C7. Por ejemplo, aquí vemos el nervio axilar, se va a formar en los fascículos posteriores, va a tener divisiones posteriores, troncos superiores, medios e inferiores, y esto va a llevar a C5, C7 y T1. El nervio cubital se va a inervar en los fascículos internos, en las divisiones anteriores, en los troncos inferiores y va a llegar a C8. Bueno, aquí podemos ver que el antebraquial cutáneo interno se va a encontrar en los fascículos internos, divisiones anteriores, en los fascículos internos. También el nervio braquial cutáneo se va a encontrar en los fascículos, en las ramas y fascículos internos. El nervio pectoral medial también se va a encontrar en los fascículos internos. Hoy voy a hablarles también sobre el plexo lumbar, que es el medio de las ramas colaterales, que van a ser colaterales cortas y colaterales largas, y son terminales que se van a encargar de la inervación sensitiva, motora y vasomotora de la zona del tronco y los miembros inferiores del muslo y la pierna. Bueno, aquí podemos ver que las ramas es T1, L2, L3, L4 y L5. Bueno, de L12, L1 y L2 va a salir los ramos comunicantes que van a ser los blancos y los grises. Después de L3, L4 y L5 van a salir los ramos comunicantes grises. Y bueno, aquí podemos ver que de T12 va a salir el nervio subcostal de T12 L1 va a salir el nervio iliopogástrico. También de L1 va a salir el nervio ilioguinal. Y de L1 y L12 va a inervar el nervio genitofemoral. Bueno, aquí podemos ver que se encuentra en amarillo y en verde. En amarillo es la división posterior y en verde es la división anterior. Y también podemos ver que está un poco más adelante que este nervio. Bueno, en L12 vamos a L12 y L2 y L3 vamos a encontrar el nervio cutáneo lateral femoral. En L2, L3 y L4 vamos a encontrar el nervio femoral. Bueno, aquí también podemos observar que en L3, L4 vamos a ver los nervios del músculo peoasas del ilíaco. Y bueno, ahora voy a explicar la división anterior, que es L2, L3, que se va a encontrar el nervio obturador y tronco
perdón, y de L4 y L5 vamos a encontrar el tronco lumbosacro. Bueno, el plexo sacro va a ser el encargado del control motor de los miembros inferiores del glúteo y la pelvis, además de estar amastoidados al plexo. Pudendo se encarga del control de los órganos sexuales y viscerales. Bueno, aquí voy a explicar un poco. Están las ramas L4 a S4. Bueno, vamos a encontrar que primera, aquí también se va a dividir por divisiones posteriores y anteriores. Aquí podemos observar que en L4 va a inerviar el nervio glúteo superior. En en L5 también el nervio glúteo, perdón, del nervio glúteo superior se va a inervar de L4 a S1. Aquí también podemos ver que el nervio glúteo inferior va a ser de L5 a S2. El nervio músculo piriforme que va a ser de S1 a S2. Por ejemplo, aquí podemos ver que de L4 a L5 a S2, L4 a S2 y de L4 a S3 va a formar el nervio ciático. De L4 a S2 se va a encontrar el nervio peroneo común. El nervio tibial se va a encontrar de L4 a S3. Bueno, aquí también vamos a encontrar el nervio del obturador interno del gemelo superior, el cual se va a encontrar en L4 y L5. También vamos a encontrar el nervio para el cuadrado del femoral de L5 a S2, la rama perineal del cuarto nervio sacro que solo se va a encontrar en S4, el nervio para el elevador del ano y músculo cocígeo va a ser de S3 a S4, el nervio pudendo que se va a encontrar en S2 y S3, el nervio cutáneo periforante que se va a encontrar de S2 a S3 y el nervio cutáneo posterior del muslo en el cual se va a encontrar de S1 a S3. Y bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado.